Puede haber momentos en los que tú sientas que fallaste al Señor. Y lo que quiero decirte es que Él ya sabía que ibas a fallar. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi gente? Bienvenidos a otro episodio de Tesoros en las Escrituras. Hoy estamos en la tercera semana de Ven, Sígueme, así que vamos a tener el capítulo 8, 9 y 10 de Primer Nefi. Esta semana en Ven, Sígueme... ¡Tatararán! El capítulo 8 de Nefi todos sabemos que es donde Lehi tiene la visión del árbol de la vida y básicamente conocemos los elementos, ¿no? Hay un árbol, hay una barra de hierro, un edificio gigante, grande y espacioso. Pero quiero señalar dos lecciones que casi nadie está notando en esta maravillosa visión. Tomamos en cuenta que ya más o menos conocemos la visión, ¿no? Quiero que te fijes mucho en estos versículos. A partir del versículo 21, Nefi empieza a ver a la gente que va hacia el árbol de la vida a través del sendero. Y quiero que notes los elementos de la visión para que podamos hacer un análisis súper profundo de esto que va a estar súper bueno. Entonces, versículo 21 dice... Y vi innumerables concursos de gentes, muchos de los cuales se estaban apremiando a fin de llegar al sendero que conducía al árbol al lado del cual me hallaba. Y aconteció que se adelantaron y emprendieron la marcha por el sendero que conducía al árbol. A ver, primera lección, ¿qué estaban haciendo las personas? Emprendieron la marcha, se apremiaron, caminaron el sendero. ¿Qué faltó? Sujetarte de la barra, van a decir todos, pero ellos estaban caminando el sendero. Primera pregunta de análisis. ¿Puedes caminar el sendero sin sujetarte a la barra de hierro? Sí se puede. Y hay muchas personas que actualmente están caminando el sendero sin sujetarse a la barra. Y ese es el primer grupo del que Nefi habla aquí. Y ocurrió que surgió un vapor de tinieblas. Sí, un sumamente extenso vapor de tinieblas, tanto así que los que habían entrado en el sendero se apartaron del camino, de manera que se desviaron y se perdieron. No solo estamos hablando de los que no querían ir al sendero, estamos hablando de los que ya encontraron el sendero y ya empezaron a caminarlo. Recuerda, Lamán y Lemuel ni siquiera caminaron el sendero. Esas son las personas que ni siquiera tienen interés en entrar en el sendero. Pero aquí está hablando de las personas que ya están caminando el sendero, que por alguna razón se perdieron. ¿Cuál fue esa razón? Claro, caminaron el sendero sin percatarse de que había una barra que los aseguraría el sendero. Escucha eso. En el plan de Dios no solo hay un sendero que debes encontrar y seguir, sino que también hay una barra de hierro a la cual te puedes aferrar para caminar ese sendero. Esa es la primera lección que nos está enseñando aquí en cuanto a los grupos de personas. Ok, ese fue el primer grupo de personas y se perdieron. Vamos a ver qué pasó con el segundo grupo de personas. Y sucedió que vi a otros que se adelantaban y llegaron y se asieron del extremo de la barra de hierro y avanzaron a través del vapor de tinieblas, asidos a la barra de hierro hasta que llegaron y participaron del fruto del árbol. Entramos en el sendero y nos aferramos a la barra, entonces continuamos y llegamos al fruto. Y después de haber comido del fruto del árbol, miraron en derredor a ellos como si se hallasen avergonzados. Y yo también dirigí la mirada alrededor y vi del otro lado del río un edificio grande y espacioso que parecía erguirse en el aire a gran altura de la tierra. Y estaba lleno de personas, tanto ancianas como jóvenes, hombres, ancianos, tú ya sabes, en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que estaban participando del fruto. ¿Qué pasa con las personas que caminaron? No solo encontraron el sendero, este es un camino largo, encontraron el sendero, se aferraron a la barra, cruzaron a través del vapor de tinieblas, llegaron al fruto y empezaron a comer de él. ¿Qué pasó después? Y después que hubieron probado del fruto, se avergonzaron a causa de que se mofaban de ellos y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. Esto es muy interesante porque puedes darte cuenta de las diferencias que hay entre cada persona que está tratando de llegar al fruto. Todos los grupos estaban tratando de llegar al fruto, pero por lo menos el segundo grupo lo logró. Ahora, este es el problema, no se mantuvieron ahí. Quiero que notes, en el versículo 30, Nefi nos dice: He aquí, él vio otras multitudes que avanzaban y llegaron y se agarraron del extremo de la barra de hierro y siguieron hacia adelante, asidos constantemente a la barra de hierro, hasta que llegaron y se postraron y comieron del fruto del árbol. Esta es la lección. La mayoría de personas que estamos leyendo el libro de Mormón ahora, tal vez estamos entre el grupo de los que hemos encontrado el sendero, estamos aferrándonos a la barra y estamos llegando al fruto y disfrutando de él. Pero si te diste cuenta, hay dos grupos que llegan hasta el árbol. Uno se va y el otro se queda. ¿Notaste cuáles fueron las diferencias? Y no solo pienses en que les importó lo que dijeron ellos. Quiero que notes lo que pasó en cuanto ellos llegaron al fruto. Hubo una diferencia que ellos hicieron, que fue la clave de que ellos se quedaran allí en el árbol.
En el versículo 25 narra el primer grupo y dice: después de haber comido del fruto, miraron en derredor de ellos como si se hallasen avergonzados. Si lo contrastas con lo que hizo el segundo grupo, quiero que veas en el versículo 30, hasta que llegaron y se postraron y comieron del fruto del árbol. ¿Notas la diferencia? Sí, ambos grupos encontraron el sendero, se aferraron a la barra, llegaron hasta el fruto, comieron del fruto, lo probaron, lo disfrutaron, pero ¿qué hicieron inmediatamente después? El grupo A volteó alrededor. El grupo B se postró y disfrutó del fruto. Un grupo come y voltea. Otro grupo se postra y come. ¿Te das cuenta de la diferencia? Los dos seguramente escuchaban las burlas del edificio. Pero fue algo fascinante. Un grupo se postró, se llenó de gratitud porque había llegado al árbol. Entonces, 2 lecciones a meditar. 1. Puedes estar caminando el sendero sin aferrarte de la barra. La pregunta aquí sería: ¿en algún sentido estás caminando el sendero sin aferrarte a la barra? La segunda lección sería: no todos los que participan del fruto se quedan junto al árbol. La pregunta es: ¿en qué estás más enfocado? ¿En mirar alrededor o en llenarte de gratitud y gozo por el don que ya tienes? Esas son 2 lecciones que me encantan de la visión de Leí. Ahora quiero que veamos, hay una parte que me gusta. Ok. Primer Nefi 9. En el capítulo 9 tenemos una lección que a mí me fascina. Básicamente el capítulo 9 es Nefi explicando que hay planchas mayores y planchas menores. Las planchas mayores son las que contienen toda la información de los reinados y todo eso, cosas políticas. Y las planchas menores tienen más la instrucción y el ministerio en cuanto a los profetas y sus enseñanzas. Nefi se refiere a las planchas mayores como esas planchas, aquellas planchas, mientras se refiere a las menores y las del ministerio como estas planchas. Lo que queremos compartir aquí es algo brillante que Nefi habla en el versículo 5 y es un detalle muy pequeño, pero quiero que lo notes que es fascinante. Nefi dice en el versículo 5: por tanto, el Señor me ha mandado hacer estas planchas, las menores, las que contienen el ministerio y las profecías, para un sabio propósito suyo, el cual me es desconocido. Ahora, ¿a qué se refiere Nefi? Ok, llevamos un registro de las planchas mayores, de todo lo que pasa en el pueblo, de los asuntos políticos, sociales, lo que sea, y ahí están. Tengo estas otras que pues no sé por qué me las mandó. A ver, quiero que pienses un poquito en por qué Nefi está diciendo no sé por qué me las mandó. En este punto quiero contarte de las 116 páginas que la mayoría de nosotros sabemos Martin Harris pierde al pedírselas prestadas a José Smith. No voy a entrar en detalles, pero básicamente esa es la historia. Y José Smith dice: rayos, perdí la historia. Obviamente el señor pues ya lo reprende un poco, bueno, no un poco, bastante. Pero lo que pasa después es que ya le regresa el poder para traducir y entonces le dice que no vuelva a traducir lo que ya se había traducido, sino algo más. ¿Qué se hallaba en esos 116 páginas? Vamos a utilizar Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia, José Smith. Para los que no sepan, en el prefacio de la primera edición del Libro de Mormón venían algunas aclaraciones que ya no están en las ediciones actuales. Pero parte de esta aclaración en el prefacio está citada en este libro, de la cual voy a leer. Y dice: debido a que han circulado muchos rumores falsos con respecto al Libro de Mormón, esto lo escribió José Smith, y que personas con muy malas intenciones han tomado muchas medidas ilegales para destruirme y destruir la obra, les comunico que, por el don y el poder de Dios, yo traduje e hice que se escribieran 116 páginas, las cuales obtuve del libro de Leí, que era un relato compendiado de las planchas de Leí por la mano de Mormón. Si te das cuenta, aquí hay 2 registros. Estamos hablando por una parte del libro de Nefi, que es el que sí se tradujo, y el libro de Leí, que es el que ya no se acabó de traducir. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con nuestra historia? Simple, mira, te explico. Vamos a leer un poco de nuestro legado. En la página 8 estoy leyendo: el Señor había previsto la pérdida de las 116 páginas y había inspirado a Nefi a preparar esta segunda historia. Estamos hablando de que de alguna manera Leí y Nefi llevaban registros semejantes de las profecías, de las instrucciones, de la historia de ellos. Y de alguna manera el Señor preparó 2. Por eso es que Nefi dijo: no sé por qué me manda a escribir esto, ¿por qué me mandaría a escribir lo que mi padre ya está escribiendo? Esa es la pregunta de Nefi en el versículo 5. Dice: pues no sé, papá ya lo está escribiendo, yo no sé por qué lo escribo, pero el Señor me ha mandado y yo iré y haré. Y entonces, ¡pum!, escribe esas otras planchas. Nefi no tenía ni idea
que en 2600 años José Smith iba a flaquear, iba a desobedecer al Señor o actuar en contra de su voluntad e iba a perder esas 116 páginas. Nephi no tenía ni idea, pero aún así dijo, pues la voy a escribir porque el Señor dice que una copia. Sí, lo imaginas, fue algo así. Nephi decía, pues si ya mi papá está escribiendo, ¿para qué escribo otra? El Señor sabía y entonces le mandó a Nephi preparar una historia paralela a la que Leí estaba escribiendo. Ahora la pregunta del millón. Cuando era más joven especulaba mucho sobre qué había en esos 116 páginas y qué misterios del Señor podíamos enterarnos. Sin embargo, esta vez que estudié aprendí algo muy interesante que quiero compartir contigo. Ok. En Doctrina y Convenios 10 encontramos los siguientes versículos que arrojan mucha luz sobre este suceso. Este registro es después de que ya se perdieron las planchas. El Señor le dice a José Smith en el versículo 38, y ahora de cierto te digo que un relato de las cosas que has escrito, que han desaparecido de tus manos, está grabado en las planchas de Nephi. Es lo que acabamos de decir, Nephi lo volvió a copiar, lo volvió a escribir prácticamente. Sí, y recordarás que en estos escritos, o sea, en el libro de Leí, se decía que se hallaba una relación más particular de estas cosas en las planchas de Nephi. ¿Me explico? Entonces, ¿qué dice el Señor? Sí, ¿te acuerdas que pues hay dos? Hay el libro de Leí, está el libro de Nephi, y esto lo perdiste, pero ¿te acuerdas que decía que también se había descrito que un relato de las cosas que perdiste también se haya escrito en el libro de Nephi? Y entonces el Señor dice que también es una relación más particular. Y en el siguiente versículo, en el 40, nos aclara un poco más el asunto y dice, y debido a que el relato grabado en las planchas de Nephi habla más particularmente de las cosas que en mi sabiduría quisiera traer al conocimiento del pueblo en esta historia, traducirás por tanto lo que está grabado en las planchas de Nephi. Y eso es lo que me fascina. El Señor no solo se encargó de que hubiera una copia, sino también se encargó de que la copia de Nephi hablara más particularmente de las cosas que en su sabiduría Él quería traer al conocimiento del pueblo. El Señor se la jugó de nuevo a Satanás. Ok, olvida eso. El Señor se aseguró de que aunque se perdiera esta historia, tuviera un respaldo. Haz de cuenta que cuando tú haces un trabajo y respaldas ese trabajo, haz de cuenta que algo así, pero te estás esforzando de tener dos ediciones diferentes y una es mejor que la otra. No tienes problema en perder la edición chafa, por así decirlo, como la edición menos trabajada, la edición menos particular, la que no tiene tanto lo que quieres en tu exposición de la escuela, lo que sea. El Señor se aseguró que esa se perdiera. El Señor inicialmente le mandó a José Smith traducir el libro de Leí, sabiendo que iba a perderse. El Señor ya sabía que le iba a fallar, pero no se lo dijo. Pero el Señor había guardado un respaldo, por así decirlo, de todo el proyecto y una obra que hablara más particularmente de lo que el Señor quería que se supiera. El Señor no estaba preparando como un látigo de desprecio para viendo a que José Smith se equivocara y le tendía una trampa para ¡pah! Toma, José. No, el Señor en su misericordia, Él sabía que se iba a equivocar, pero no le va a quitar el error, porque el error le va a ayudar a José Smith a crecer, igual que a nosotros. El Señor sabe que fallaremos, pero nos permite fallar para aprender. Pero la lección increíble de esto es que el Señor ya ha preparado una vía para que aún con esos errores tú triunfes. Y eso es lo que José Smith aprendió. El Señor ya sabía que fallaría. Está escrito en primer Nephi. Nephi dice, no sé por qué las escribo. El Señor ya sabía que José iba a fallar. 2600 años antes de que José Smith fallara, el Señor sabía que fallaría. Y eso es lo maravilloso de la expiación, lo maravilloso del plan de Dios, todo eso. Eso es que aún sabiendo nuestros errores, preparó todo para que aún cayendo en esos errores pudiéramos triunfar. Aprovecho para anunciarte el discurso de su gracia suficiente de Brad Wilcox, en mi opinión el mejor discurso sobre la expiación que he escuchado, y te lo quiero recomendar. Lo doblamos hace unos días para que pudiéramos tenerlo en español, así que te voy a dejar el link abajo por si quieres verlo. Está buenísimo. Puede haber momentos en los que tú sientas que fallaste al Señor, y lo que quiero decirte es que Él ya sabía que ibas a fallar desde hace 2600 años, tal vez, como con José. Pero lo que quiero que sepas, la primera vez que yo pensé esto dije, qué fraude, el Señor ya sabía que iba a fallar, soy un desastre, soy un fraude. Pero lo que aprendí después meditando es, el Señor sabe que le fallaremos, pero esto es lo fascinante, que el Señor, aun sabiendo que nos equivocaríamos, preparó una manera para salir incluso mejor y terminar mejor que como hubiéramos terminado sin ese error. Es como José Smith. Pudo haberse no equivocado José Smith. Pudo haberle hecho caso al Señor y conservar esos 116 páginas. Pero el Señor ya tenía algo mejor de todas maneras.
El Señor contaba con ese error. El Señor sabía que fallaría, pero había preparado algo mejor. Así que cuando tú te equivoques en la vida, cuando sientas que has defraudado al Señor, cuando sientas que le has fallado, recuerda que el Señor ya lo sabía. Pero mucho mejor aún, recuerda que el Señor ha preparado una manera para que esto salga muchísimo mejor de lo que hubiera salido si no te hubieras equivocado. El Señor sabe cómo hacer esto. Es su arte. Es su arte, es un maestro de cómo las cosas que los hombres arruinamos, Dios las convierte en buenas. El Señor sabe cómo lograr que tus derrotas se conviertan en victorias. Y eso es la lección que José Smith aprendió aquí. Sí, fallé al Señor. Ahora yo, el Señor, te voy a enseñar cómo hacer de esta derrota algo maravillosamente gigante y hermoso y pleno y bello. Bien, primer Nefi 10. Tiene una lección chiquita, sin embargo, me agrada mucho. En lo general habla de Jerusalén, profecías, y eso no llama tanto mi atención como si lo llama una pequeña declaración en el versículo 17, que para mí es un principio muy importante de aprender en este punto, iniciando el libro de Mormón. Nefi dice: y aconteció que después que yo, Nefi, hube oído todas las palabras de mi padre concernientes a las cosas que había visto en su visión y también las cosas que habló por el poder del Espíritu Santo, poder que recibió por la fe que tenía en el Hijo de Dios era el Mesías que habría de venir. Yo, Nefi, sentí deseos de que también yo viera y oyera y supiera de estas cosas por el poder del Espíritu Santo, que es el don de Dios para todos aquellos que lo buscan diligentemente. En esto hay dos lecciones. Recuerden, el episodio pasado ya habíamos entendido que Nefi había sentido que esto era verdad, que recibió revelación en cuanto a las palabras de su padre, pero aquí es interesante porque Nefi no solo se quedó con un testimonio de la verdad. Nefi quería más, Nefi quería saber. Dice: sentí deseos de que también yo viera y oyera y supiera. Eso es interesante porque Nefi ya había tenido un testimonio. ¿Por qué quería más? ¿Qué más quería? ¿Qué más quería Nefi si ya tenía un testimonio? Esto quería, yo quiero ver, yo quiero oír, yo quiero saber, yo quiero verlo. Y a eso no me refiero que deberíamos de pedir cosas como que se me aparezca un ángel o algo así. Nefi dijo: yo quiero. Y en este aspecto yo me recuerdo a mí mismo cuando tenía 15 o 16 años y decía: yo quiero saber todo lo que se pueda saber de las Escrituras. Yo quiero saber tanto como ese hermano. Yo quiero discursar también como ese hermano. Yo quiero. Y yo quería. Y entonces Nefi hace esto. Si él puede, yo quiero también. Y esto se refiere a conocimiento de las Escrituras, se refiere a conocimiento del Salvador, de la expiación. Tú puedes comerte el mundo de conocimiento. José Smith decía que el Espíritu Santo es el libro más viejo y que podrías tener miles de libros en tu biblioteca, pero el Espíritu Santo era el mejor libro porque ha visto todo, porque sabe todo, porque puede enseñarte todo. Así que Nefi dice: yo quiero. Ya sentí que es verdad, ahora quiero más. Llaman por teléfono. Entonces tienes el mundo frente a ti, puedes comértelo literalmente. Hablando de conocimiento, el Espíritu Santo te va a revelar lo que hay aquí y más. El Espíritu es el gran revelador, puedes recibir de él, solo tienes que desearlo como Nefi lo deseó. Ahora, esto es súper interesante, quiero que pongas atención, porque tanto para revelación como para otras cosas este principio es importante, y esta es la segunda cosa, la segunda lección de este versículo. Nefi dice: habló por el poder del Espíritu Santo, poder que recibió por la fe que tenía en el Hijo de Dios. ¿De acuerdo a qué leí recibió el Espíritu, el poder del Espíritu? De acuerdo a la fe que tenía en el Hijo de Dios. Esto sonará como muy cliché, pero quiero profundizar un poquito en esto. Sí, recibes el Espíritu por fe, pero ¿qué es la fe? La fe no solo es una creencia pasiva, sino acción. El Elder Bednar dice: la fe es un principio de acción y poder. Tienes que actuar para recibir. Y en esto el Elder Bednar tiene una excelente cita que dice: la secuencia de actuar de acuerdo con las enseñanzas de Cristo invita al poder del Espíritu Santo. Cuando actuamos de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, el Espíritu viene a nuestra vida. No solo cuando crees que Jesús es tu Salvador, eso es parte de, pero si quieres el Espíritu en tu vida, Él dice cuando actúas, cuando haces y vives de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, eso trae el Espíritu a tu vida. Así es como Leí lo había ganado. Y Nefi sabía que podía recibir también. Sí, también tenía fe en él. De la manera que dice el Elder Bednar, si vivías de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, si actuabas de acuerdo a ello, tendrías el Espíritu. Nefi lo sabía aquí. Y este es un principio que está tratando de enseñarnos aquí. Si tú vives de acuerdo a las enseñanzas del Salvador, tendrás el Espíritu. ¿Y qué va a pasar? Puedes ir y ver, oír, sentir, saber.
El Espíritu va a enseñarte un buen de cosas. Esta es la lección de 1 Nefi 10:17. No es solo quiero saber y ver la visión de mi Padre. No, entiende que si tienes fe en Cristo, hablando de vivir los principios del Evangelio, vivir de acuerdo a sus enseñanzas, el Espíritu estará contigo. Y Él es el gran revelador, de acuerdo a José Smith. Y Él te revelará, te enseñará. ¿Qué más quieres? Tienes un Dios junto a ti. Es un Dios. El Espíritu Santo es un miembro de la Trinidad. Son dioses. La Trinidad son dioses. Sí, son dioses. Tienes un Dios contigo. ¿Qué más? ¿Qué más quieres? La siguiente semana nos toca el capítulo 11 de Nefi, del 11 al 15. El capítulo 11 de Nefi para mí es de mis favoritos. No sé si voy a poder hablar mucho de él en el video, pero del 11 al 15 son las visiones que Nefi tiene del ángel y del futuro. Y vamos a sacar muchísimos principios de ellas. Estoy muy emocionado. Por favor, déjanos en tus comentarios lo que aprendiste, lo que sentiste, si te está sirviendo, te gusta, no. Cuéntanos. Y también si tienes alguna opinión de algo que deberíamos mejorar o hacer, también cuéntanos. Queremos saber. Este fue un capítulo más de Tesoros en las Escrituras. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Mi alma